Este jueves y hasta horas de la madrugada de este viernes, el presupuesto 2025 en su partida de educación tuvo una jornada clave y extensa en su segundo trámite en el Senado. Una de las partidas ciertamente más complejas en medio de la discusión de un erario nacional que limita el crecimiento del gasto al 2% por un contexto de estrechez fiscal de acuerdo a Hacienda. Recordemos que el financiamiento de educación recibió la mayor asignación de recursos del proyecto de ley de presupuesto, con un 19,2% del total del erario nacional, equivalente a 17 billones de pesos. Esto representa un aumento del 3,3% respecto al presupuesto de 2024. Como te lo decía, finalmente en horas de la madrugada de este día viernes 22 de noviembre, la Cámara Alta aprobó esta partida, reponiendo los fondos para los servicios locales de educación, conocidos como SLEP, y del sistema de admisión escolar, el SAE. Pero en ambos casos se establecieron compromisos por parte del Ejecutivo. Ahora, ¿qué hay detrás de estas cifras que parecen muy frías y cómo afectan a miles de estudiantes desde lo pedagógico y por supuesto a toda la sociedad? Lo vamos a conversar esta tarde en Frecuencia Pública con Daniel Ríos, académico del Departamento de Educación de nuestra Casa de Estudio, la USACH. Daniel Tocayo, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Daniela, por la invitación para tocar este importante tema para la educación chilena. Ya vamos a hablar de todos los diagnósticos que tú también puedas tener en la materia. ¿Qué te ha parecido la discusión, sobre todo obviamente en educación, pero también en salud, también en niñez, en cultura? Ahora repusieron también lo que había pasado, que llamó la atención del Instituto Nacional de Derechos Humanos y otros, en relación al punto que está haciendo la oposición, cuando entendemos a lo Milei, hashtag no hay plata, pero la verdad es que no podemos paralizar tampoco el país, sobre todo en estas partidas tan importantes que son basales. Así es. En particular creo que es importante el ejercicio de la democracia, finalmente, ¿ya? Aquí hay un gobierno, hay un ejecutivo que tiene tal o cual objetivo y acciones para lograr esos objetivos y obviamente requiere de recursos, ¿ya? Importantes recursos del erario nacional. Y por otro lado tenemos grupos, personas, partidos que están en la oposición y que obviamente también tienen sus puntos de vista respecto a estas temáticas que el Ejecutivo está poniendo sobre la mesa. Entonces, en ese sentido me parece un buen ejercicio democrático, ¿ya? De llegar a algún tipo de acuerdo a partir de ciertos protocolos y ciertas necesidades o requerimientos que van a estar sobre la mesa y a pesar de que fue un logro de madrugada este viernes, sí, creo que me parece bien, digamos, llegar a algún acuerdo intermedio entre lo que el Ejecutivo estaba proponiendo inicialmente y la oposición, que estaba muy cerrada, digamos, a determinadas partidas que para el Ejecutivo eran importantes. Entonces, me parece que es parte de la buena política también, que ojalá pudiésemos amplificarla, digamos, a otros ámbitos del país. Daniel, y en ese sentido, si bien todo termina siendo político, por la calidad del término mismo, ¿no? De temas ciudadanos, de la polis, de la sociedad, ¿cuánto sientes que, sobre todo el tema de educación, y me atrevo a decir, ¿no? Con la figura también de Cataldo, que también siempre ha sido polémica para un sector, quizá el más conservador o más de derecha dentro de las oposiciones, por ser comunista, cómo esto tiñe justamente algo tan sentido, importante y basal como es la educación? Y por otro lado, ya vamos a entrar en las críticas que son absolutamente válidas, por ejemplo, a lo que ha sido este proceso de desmunicipalización, entre otros. Pero en general, ¿sientes que ha estado teñido, que es inevitable? Sí, no es algo de este gobierno en particular con su respectiva oposición, pero para despejar un poco la paja del trigo, ¿no? Así es. No, yo en general considero que uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con montones de medidas, no solo del Ministerio de Educación, sino que del gobierno, y a mí me parece legítimo, sí, claro, que se pueda plantear, y de hecho muchas veces los principales críticos son del interior, digamos, ¿ya? El fuego amigo que se llama. Dicen que el peor. Es exactamente, que el peor, que a veces es público y a veces obviamente es más privado. Y en el caso del ministro Cataldo, a mí me parece que no hay una relación en términos concretos o teñir, digamos, su gestión desde el punto de vista de pertenecer al Partido Comunista. Yo creo que se ha puesto, diría, sobre el partido, entre comillas, porque él entiende que es un gestor el primer gran gestor de la educación chilena. En ese sentido, yo creo que el mismo protocolo con el cual el gobierno
lo pone a disposición de los senadores de oposición, de los senadores en general, pero Sí. en particular de la oposición, habla bien de finalmente esta política en el cual, bueno, yo no puedo lograr todo lo que quiero, ¿ya? Y eso corre tanto, en mi opinión, para un gobierno, el que sea, como para la oposición o las oposiciones. Y en ese caso creo que es un buen paso. ¿Y un buen articulador, a tu Yo juicio? creo que sí, yo creo que además él tiene una experiencia en Total. educación. Sí. ¿Ya? Él fue también director de un SLEP, de los Ya primeros. vamos a andar en eso. Entonces, él tiene esa experiencia, tiene esa vivencia, probablemente comparte muchas de las críticas y muchos de los desafíos o deseos que estaban previstos para los SLEP. Entonces, no es una persona que esté alejada del mundo de la educación, pero obviamente en esta cuestión política siempre van a haber tiras y aflojas por lado y lado, y él creo que ha mostrado una buena muñeca en definitiva. Ya, y vamos con los servicios locales de educación, como tú bien señalas, conocidos como SLEP, porque claro, siempre se habla, y puntualmente a propósito de la crisis, que fue algo realmente deplorable lo que vimos en términos de la infraestructura de los SLEP de Atacama, no solamente, pero ahí muy crítico, siempre se habla que son falta de recursos. Y no solo la infraestructura, aunque sí, porque es lo basal, ¿no? El lugar donde nos movemos, donde están las y los estudiantes, pero ¿qué pasa con lo pedagógico también? Porque más allá de tener las condiciones básicas, insisto, que son fundamentales, estamos hablando de un proceso de aprendizaje de nuevos tiempos, está cambiando también el paradigma. Estamos en línea porque tengo entendido que hoy no se puede todavía, porque este es un proceso que comenzó en la práctica 2018, con todo el proceso de desmunicipalización. Entonces se puede medir cómo han estado en lo pedagógico los SLEP. Entonces no sabemos dónde está el acento puesto en lo pedagógico, en el aprendizaje mismo. Sí, bueno, yo creo que ese es uno de los puntos que no está todavía bien abordado, no es visible, y en mi opinión como educador profesional, desde el punto de vista que aportamos, por ejemplo, en el marco de nuestro Departamento de Educación, que aprovecho de saludar, a la formación inicial y continua del profesorado, yo creo que eso es un aspecto que queda como pendiente incluso de los acuerdos de esta mañana, de esta madrugada, digamos, porque en definitiva no sabemos cuánto de lo que se va a tocar, se va a considerar para efectos de esta mejora en los aspectos pedagógicos, en los aspectos educativos. Yo creo que eso está pendiente, porque lo que tú ves, digamos, en definitiva son acuerdos vinculados a la infraestructura, a la gestión, por lo tanto a la gobernanza, los recursos, etcétera, pero y algunos aspectos, yo diría, indirectos de lo que podrían afectar positivamente a los aprendizajes de los estudiantes. Por ejemplo, el tema de convivencia, que lo vimos tan dramáticamente en Atacama, pero no solamente en Atacama, sino que yo diría en todo el país hay situaciones de conflicto, ¿ya? Y de gestiones no adecuadas para solucionar los problemas, porque en definitiva el tema no es tener conflicto, el tema es qué capacidad, qué estrategia, qué recursos usamos para resolver los conflictos, que son parte de la naturaleza humana y las relaciones humanas y de las organizaciones donde estamos las personas. Yo creo que ese es el tema de fondo. Daniel, ¿tú sientes que hay una crisis actual o una nueva crisis de la educación pública en nuestro país, o siempre ha estado, digamos, siendo no solo fiscalizada, ciertamente, sino como con algunas brechas y, por supuesto, también pensando en los desafíos de tecnología, de aprendizaje, de las nuevas metodologías y con todos estos ingredientes que post pandemia o debido a la pandemia se agudizaron? O sea, yo creo que hay una mixtura en el sentido de una crisis antigua, tradicional, sí, histórica, ¿no? que viene como crónica, que viene de los años 80 con la municipalización. Porque no todas las escuelas municipales están en los SLEP y en los colegios particulares subvencionados también. Entonces hay una crisis que se ha mantenido durante 40 años, poco más, digo. Ya vamos para los 45 años. Pero por otro lado también a partir del 2018 uno puede observar una crisis que se va instalando con el tema de los SLEP, que tiene que ver no solamente con el tema de infraestructura, tiene con el tema de la gestión, la gobernanza, tiene que ver también con el diseño de la política. Yo creo que también ahí no se ha tenido la capacidad de mirar el diseño, sobre todo pensando, por ejemplo, en Atacama como piloto, en Barranca como piloto, de mirar ese diseño y ver qué se puede modificar a tiempo para aquellas municipalidades que todavía no pasan a los SLEP, ¿ya? Y ese yo creo que es un tema que se podría abordar para efectos de considerar mejoras
con esta experiencia que estamos teniendo, porque da la impresión de que con el tema de los SLEP nos quedamos como en el merengue de la torta, Sí, por decirlo de alguna manera. sí. Y no hemos ido al bizcocho, que tiene que ver con tu pregunta respecto al tema pedagógico. Es decir, finalmente los SLEP como hipótesis de trabajo realmente van a contribuir a mejorar la calidad y la equidad de la educación, sobre todo de aquellos alumnos que están en las escuelas municipales y particulares subvencionadas. Yo creo que ese es el tema de fondo. Sí, estábamos conversando el otro día con Alejandro Guillén, el programa Línea 1 por la mañana acá en la radio, con Silvia Izaguirre, que ella es parte de esta mesa técnica también en torno a la educación desde el CEP, el Centro de Estudios Públicos, donde realizaban algunas propuestas para fortalecer la educación pública. Y ahí hablaba un concepto clave que claramente viene hace tiempo ya haciéndonos ruido y desafiándonos, que es la calidad de la educación, que independiente incluso de los factores socioeconómicos de las y los estudiantes o las mismas comunidades educativas, es transversal, o sea, el tema de la calidad. Y ahí estamos hablando también de los últimos indicadores CIMSE, que en este caso no es necesariamente a los SLE, pero no importa, estamos hablando de la educación, más allá de la gestión, en torno a matemática, la comprensión lectora, que es muy baja. Y de hecho, en Chile tenemos un problema enorme entre los más chiquititos para comprender lo que están leyendo y el mundo finalmente, ¿no? Y eso fue agravado por la pandemia. Exacto. Claramente, y recién estamos recuperando aprendizaje que tendrían que haber estado ya previsto en los distintos niveles, sobre todo en aquellos más pequeños, entre primero y ¿Segundo básico? Segundo básico. De hecho, como nosotros tenemos la carrera de Educación General Básica y muchos de los colegas hacemos clases en nuestra carrera, digamos, del Departamento de Educación. Las alumnas, los alumnos reportan que muchos estudiantes, incluso no solamente en segundo, sino que en tercero y cuarto, todavía no saben leer. Impresionante. Entonces eso, claro que impresiona, porque en definitiva estamos afectando, por un lado, cifras, entre comillas, frías de rendimiento, que pueden estar reflejadas o no en las pruebas CIMSE, estas pruebas estandarizadas, en las mismas notas escolares, pero en el fondo vamos hipotecando de alguna manera el futuro de esos niños, de la familia de esos niños y finalmente la sociedad completa, porque en definitiva de alguna manera vamos generando analfabetos funcionales y claro, y no nos hacemos cargo de los recursos con los cuales hoy día contamos en el país, en el sistema escolar en particular, por ejemplo, como tú señalas, el tema de inteligencia artificial, ¿ya? El tema de la tecnología, es decir, cómo nos hacemos cargo del fondo de lo más esencial del trabajo educativo. Y ahí volvemos a la primera parte de tu pregunta, que tiene que ver con el tema pedagógico. ¿Ya? ¿Cómo damos cuenta de este fenómeno pedagógico donde está involucrado el elemento didáctico, el elemento de planificación, la evaluación, todo con vistas a el aprendizaje, la formación integral de los estudiantes en el marco de los proyectos educativos institucionales de cada establecimiento en particular, ya sea una escuela municipal, un liceo municipal o también los colegios particulares subvencionados, recordando que el 91% de los estudiantes están bajo entre comillas, el financiamiento, la protección del Estado para efectos de esta formación. Y la gran pregunta es hasta qué punto todo lo que se está discutiendo hoy día contribuye o no como factor de un aprendizaje que obviamente es multifactorial desde el punto de vista de su logro. Daniel, y en ese sentido, cuando estamos, sobre todo para los niveles más grandes, pero no de forma exclusiva, repensando, porque está en crisis también, el concepto de autoridad y todo el tema de la convivencia y también la violencia, ¿no? en las mismas aulas y en todo el entorno educativo. Cuando estamos con todos estos estímulos, por supuesto, de las tecnologías, cuando estamos con este rezago y toda esta situación también en torno a la pandemia y también la salud mental, o sea, son muchísimos factores. Cuánto también desde la academia, de las universidades como la nuestra, se está constantemente desafiando a los nuevos y las nuevas profesoras para adecuarnos en un proceso de transición, me imagino, no un cambio de un día para otro, lo que es la educación. ¿Para qué educamos? ¿Cómo educamos? ¿A quiénes estamos educando? Porque claramente nosotros fuimos educados, yo fui educada en dictadura, en el primer periodo de mi primera infancia, y justamente hay un tipo de estilo, si tú quieres, de paradigma, para la cual yo soy funcional para la sociedad, productiva, qué sé yo. Y ahora estamos en tiempos muy distintos y nuestros hijos y nietos obviamente van a ser otros ciudadanos para el mundo.
Así es. Bueno, yo creo que en educación nada es de un día para otro. En educación siempre hay procesos, siempre hay avance y retroceso. Es dinámico, ¿ya? claro. Es dinámico, es un equilibrio, entre comillas, que siempre va a haber un dinamismo. Ahora, es difícil porque en el fondo tú tienes condicionantes que son externas a la escuela, que son lo que tú mencionaste, por ejemplo, el nivel socioeconómico, que marca mucho la formación de los estudiantes, el capital cultural, por ejemplo, con lo cual vienen este país, los estudiantes, las redes, un tercer factor. Sí. Entonces, todo eso finalmente repercute en el ejercicio docente, en lo que es la escuela, sobre todo la pública, entendida como aquí que está en la municipalidad y los SLEP hoy día. Y hay un tema también que es político, porque en el fondo cuando hablamos del tema de la autoridad, también el tema de la autoridad es distinta a lo que fue hace 10, 20, 30 años atrás, 40 años atrás, cuando estábamos en dictadura, por ejemplo. Claro. ¿ya? Entonces, ahí hay un sesgo que tenemos que considerar para efectos de cómo construir una nueva relación desde el punto de vista de la autoridad, y ahí yo creo que el ejercicio docente es clave desde el punto de vista de recuperar elementos que para mí son esenciales. Por ejemplo, una docencia que sea democrática, una docencia en donde yo ejerza un liderazgo pedagógico, pero sin aplacar, sin imponer necesariamente todas aquellas cuestiones que están en relación al proceso de enseñanza-aprendizaje. Cómo relevar la voz de los estudiantes, y hay técnicas hoy día vinculadas, por ejemplo, al tema de la evaluación, donde hay participación a través de autoevaluaciones, coevaluaciones. ¿La evaluación docente, dices tú? Por ejemplo, está el tema de la codocencia, que también de alguna manera, codocencia, que en muchas partes, digamos, el trabajo docente se hace de a dos al menos. Entonces, ahí tú puedes mirar, los estudiantes tienen la posibilidad de ver, observar ciertos distintos tipos de liderazgo, y cómo uno en definitiva se hace cargo de una formación que va más allá de, obviamente, de los rendimientos en matemáticas, en lenguaje, que son como las áreas tradicionales, que también son medidas tradicionalmente, junto con ciencias naturales y ciencias sociales, principalmente en estas pruebas estandarizadas. Sí. Y ahí hay un elemento que a mí me parece clave. Y el otro que está como implícito en el marco del tema de la autoridad, es como una sociedad que trata de equilibrar, de armonizar derechos con deberes. Yo creo que también si uno lo lleva al tema de la escuela, ahí estamos entrampados porque da la impresión de que hay una exacerbación de los derechos, ¿ya? Y nadie se quiere hacer cargo de los deberes, ¿ya? Y siempre la responsabilidad además es del otro. El otro, sí. El otro. Entonces hay una falta también de autocrítica, automirarse, una reflexión, una introspección, que finalmente tiene que ver, en mi opinión, con la buena educación, en el sentido de que yo requiero formarme para un comportamiento ciudadano hoy y mañana, en la línea en la cual yo soy parte de un conjunto de relaciones, ¿ya? Que son a veces materiales, que son simbólicas, etcétera, y que en definitiva yo no tengo la verdad, pues, sino que más bien es la construcción que yo hago de la realidad y que la pongo a disposición del diálogo, de la conversación, del debate, pero no de la imposición, ¿ya? No de la clonación. Y ahí entonces yo creo que si volvemos al tema que nos convoca hoy día, ¿ya? Yo creo que los SLEP tienen una tarea bien grande todavía, y si nos vamos a quedar solo en el tema de infraestructura, el tema de la gobernanza, de la gestión, y no vamos a ir al tema de fondo, que es finalmente lo medular, que es la formación de los estudiantes a la luz de los proyectos educativos, yo creo que vamos a pasar al siguiente año para otra discusión del presupuesto 2026, ¿ya? Y así vamos a seguir en definitiva. Y si tú te fijas los resultados, si uno solo ve las pruebas CIMSE o las pruebas internacionales de Chile, yo creo que se ha avanzado, eso no cabe duda, y han aportado gobierno y Ministerio de Educación de distintos signos políticos, incluyendo a digamos. Pero en definitiva, yo creo que hay un debate de fondo que no está hecho, en mi opinión, cuando existen estas políticas que en definitiva son importantes, enmarcan la discusión, enmarcan la gestión, pero la gran pregunta, ¿y con esto vamos a mejorar la educación en Chile? Claro, ese es el punto. Estamos con Daniel Ríos, académico del Departamento de Educación de nuestra Casa de Estudios, la USACH, hablando como excusa también, que más que una excusa, pero en torno a estas discusiones que se han dado del presupuesto 2025, sobre todo en el ítem que nos convoca, que es la educación, cómo afecta esto a lo pedagógico o cómo hemos olvidado finalmente lo que es lo medular. Vamos a ir a la música acá en Frecuencia Pública por Radio USACH. Daniel, sé que tienes un excelente panorama el jueves, así que, ¿qué te gustaría escuchar? Bien, me gustaría un aperitivo de Iron Maiden, ya que el día jueves estaremos en cancha disfrutando este gran concierto en el Estadio Nacional. Valor, un aperitivo entonces. Un aperitivo Iron Maiden. Ya, vamos entonces. Por favor.
Ahí estábamos escuchando Run to the Hills. Hicimos una apuesta acá, ganó el equipo de la USACH, así que el profe Dani Río nos va a invitar a celebrar esta canción de Iron Maiden. Y que tengo entendido, esto nos va a salir un poquito del libreto, Daniel, pero esta es como la 10ª vez que vas a ir a ver. Sí, sí, exactamente. Increíble. Yo la primera lo vi en el 96. Wow. Venía de mi estadía en Colombia por mi doctorado. ¿Ya? He estado 3 meses y había escuchado prácticamente solo cumbias y vallenatos. Oh. Y como siempre he sido rockero toda mi vida desde el colegio, en la universidad. ¿Usted tiene pelo largo? Sí, pelo largo y sin duda. La chasca. Exacto. Entonces llegué a Colombia y al día siguiente fui al Caupolicán. Quedaban pocas entradas y quedé en la galería arriba, ¿ya? Pero disfruté mucho. Y fue además la primera venida de Iron Maiden en Chile. Wow. Y después lo he visto un par de veces más también. Y este jueves estaré ahí cumpliendo con y en cancha, Dani, ¿cómo aguantas? Es que lo que pasa es que a mí me gusta la música, no, me gusta el rock. Entonces para mí no es ningún sacrificio, al contrario, porque tú estás en cancha, obviamente no en el escenario, estamos más atrás, digamos, en la media cancha, porque esto va a ser en el Estadio Nacional, sí. Y ahí se puede escuchar muy bien y disfrutar con ciertos espacios en que la gente igual se porta bien en general. Y viernes 29 día administrativo, ¿no? Ese día, es la noche. Por lo tanto, tengo derecho a hacer lo que estime conveniente. No, pero el día siguiente, el día viernes. El día administrativo, viernes, ¿no? ¿Cómo voy a llegar sí. aquí? Lo que pasa es que el viernes viajo. Ya, mira, ya. Todo sincronizado entonces para ver Iron Maiden. El profe de química. ¿Ah? Y biología. Y biología. ¿Tú estudiaste acá? Acá en la Facultad de Química y Biología. Nuestro vecino. En nuestra casa. Mira. Nuestra facultad. ¿Y tu doctorado de qué es? Yo soy doctor en educación. Ya, a propósito también Ciencia de la educación. Ciencia de la educación. Ciencia de la educación. ¿Qué temas se están viendo a propósito porque uno dice es súper amplio, ¿no? Doctor en ciencias de la educación, pero nosotros los ciudadanos de pie que no estamos en el área no nos dice mucho porque abarca demasiado. Sí. ¿Qué se ve ahí? ¿Qué se aborda como temática? O sea, hoy hay dos grandes temáticas, yo creo que dos grandes preocupaciones o líneas de gente que investiga, que estudia, que forma. Uno yo diría el componente pedagógico, donde yo me sitúo desde el punto de vista del desarrollo de la evaluación en particular y el desarrollo de innovación educativa para la mejora de los procesos y resultados educativos y que tiene que ver con didáctica, con diseño curricular de aula, todo lo que de alguna manera son los artefactos que pueden servir de diseño para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje con vista a mejorar los resultados. Artefactos, más no artilugios. No, artefactos, le llamamos sí. También, nos gusta esa palabra a veces. Y otro, yo diría, en los últimos años, fuertemente gente que se preocupa, en el mismo marco incluso nuestro Departamento de Educación, más bien de lo que está ocurriendo con aspectos que son como externos a este núcleo pedagógico, que tienen su relevancia, tienen su importancia sin duda, y que de alguna manera también hablan de la ciencia y la educación vinculado al tema del aprendizaje, al tema de la educación y territorio, por ejemplo, diversidad, y aquellos aspectos que son condicionantes, ojalá adecuadas, positivas, para este fenómeno pedagógico en donde se involucra finalmente la posibilidad de mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Y obviamente, tal vez hoy día muy fuerte el tema de inteligencia artificial, ¿ya? Sí. Para efecto de mejorar nuestros procesos y nuestra enseñanza con vista a potenciar la formación de nuestros estudiantes. Daniel, voy a salir un poco del tema, ya vamos a hablar del colegio emblemático, del SAE y otros temas, digamos, que tienen que ver con la discusión en nuestro país en cuanto a las formas, las gestiones, las gobernanzas que señalábamos y lo que va quedando no de emblemático. Pero quiero detenerme en algo que es mucho más social y que tiene que ver también de cómo separa de alguna manera una sociedad. A propósito de la gran cantidad de series que hay respecto a los médicos, con sus diagnósticos, con las urgencias y lo vital que es el ejercicio de la salud con todos los equipos involucrados. Y pensamos, ¿no?, lo vitales que son y el prestigio que tienen. Y también la remuneración, hay que decirlo. Okay, que no es discutido eso. Pero en otros países, sobre todo los nórdicos, que siempre estamos mirando, el profesor, la profesora, el maestro, la maestra, y en Europa, ni siquiera hay que en los países, digamos, Finlandia, Suecia, qué sé yo, otro, el profesor y la profesora es bastante más, no solo respetado, tiene un lugar en la sociedad que es un poquito más acorde con el aporte que hace. Acá en Chile se vivió algunos años dorados de aquello.
hace mucho tiempo. Hoy no. ¿Qué pasa con eso? También cómo les duele, cómo los desafía, también porque es un desafío, y cómo también exigen, a propósito de lo que tú señalabas, derechos y deberes, y no solo en torno a la autoridad, que también, sino de cómo el Estado y la sociedad en su conjunto, también el mundo privado, los ha ido abandonando y relegando a un lugar muy, bueno, muy complejo, por decirlo de alguna manera. Sí. Me pasan cosas con eso. Así es. Bueno, creo que cualquier sociedad, lo principal que tiene el punto de vista de, no sé si las palabras que voy a usar son las mejores, pero lo principal de una sociedad es su componente humano, ¿ya? En la formación de este componente humano, en las personas, en los niños, las niñas, etcétera, jóvenes, ¿ya? Adultos incluso, porque esto de aprender es a lo largo de la vida, Sí, eso ya estoy continuo. clarísimo, incluso para Eso se llama nosotros, educación digamos. continua. Educación continua, sin duda. Entonces, claro, ahí hay un tema que creo que como sociedad todavía tenemos un discurso de la importancia del profesor, de la profesora, de la valía que tiene, del aporte, de la contribución que hace a la sociedad desde el punto de vista de formar los futuros ciudadanos y ciudadanas, pero desde el punto de vista Lo discursivo nomás. de ponerse con la materialidad, los recursos No, económicos, pues, eso financieros, no no está. está. No está. No está. Yo creo que se ha avanzado. De hecho, hoy día el ingreso de cualquier muchacho, muchacha nuestra, de la USACH, digamos, de cualquier universidad, al sistema escolar municipal en particular, claro, hoy día tiene una retribución económica que es mejor que lo que se tenía comparativamente hace 10, 15, 20, 30 años atrás, sin duda. Pero creo que todavía estamos lejos de parámetros internacionales, como lo que tú señalas, por ejemplo, en el caso de los escandinavos, porque en definitiva el problema que nuestras sociedades, la chilena en particular, la latinoamericana, es que somos sociedades muy, por un lado, fragmentadas, pero también con muchos, yo diría, ¿cómo decirlo? Con muchos grupos que tienen necesidades que tienen que ser suplidas desde el punto de vista de la vivienda. Vemos hoy día lo que está ocurriendo en Chile, el tema de la salud, lo que tú señalabas, del tema de educación. Entonces, claro, la plata probablemente no alcanza para todo y por lo tanto hay que tener decisiones críticas, probablemente como las que tuvimos hoy día en la madrugada para educación, y en algún momento creo que tenemos, si queremos ser una sociedad con mayor cohesión social, una sociedad que sea más, incluso más feliz, cuestiones que de repente se nos olvida, que la gente tenga satisfacciones, ¿ya? De poder tener una vida digna, de tener recursos, yo creo que eso nos falta un buen tiempo y eso obviamente repercute también en la educación desde el punto de vista de los aprendizajes, porque está claro que el factor socioeconómico, el factor capital cultural son clave para mejorar los procesos escolares desde el punto de vista de los aprendizajes. Y algún día llegaremos hasta esta realidad escandinava, ¿ya? A mí me tocó estar muchos años atrás en Dinamarca y en una estadía también importante en el Centro de Innovación Educativa en Copenhague, y bien interesante porque, claro, ahí nos enteramos por fuentes primarias ahí mismo, in situ, de que, por ejemplo, en el caso de las carreras más demandadas son las carreras humanistas. Y la carrera más demandada es ser profesor o profesora. ¿Te fijas? Entonces, claro, son realidades distintas porque esas sociedades que vienen también no es gratuito. Ellos salen de la Segunda Guerra Mundial destrozados, ¿ya? Y se tienen que rearmar todos esos países y hoy día tienen, claro, una forma de vivir y una forma de comportarse en el cual uno puede mirar para aprender, ¿ya? Obviamente hay cuestiones que a uno le puede gustar más, le puede gustar menos, hay cuestiones que no nos sirven. Son países que llamamos desarrollados. Absolutamente países desarrollados y que culturalmente ¿Vienen de vuelta? No sé si vienen de vuelta, pero también ellos se dan cuenta de que en definitiva, en la medida que ellos invierten en educación, invierten en las personas, eso reditúa a la persona, a la familia, a la organización, reditúa al país. Y eso de alguna manera tiene que ser un escenario, una meta, un objetivo, un propósito común en el caso nuestro. Digamos que yo creo que también un gran aprendizaje en Chile y en la política. O sea, el solo hecho de tener hoy día en madrugada un acuerdo a partir de un compromiso del Ejecutivo con todos los sectores políticos, eso yo creo que muestra que es posible avanzar, a lo mejor no todo lo que quieren avanzar algunos, pero tampoco retroceder y mantener cuestiones que son importantes para el país, para la gente en definitiva. Y esos compromisos también tienen mucho que ver con
el poder fiscalizador, y no solo, sino las evaluaciones que se puedan dar y remitir, dar cuenta finalmente al poder legislativo, ¿no? Así es, yo creo que hay un tema interesante. Al menos, o sea, en el fondo, por ejemplo, se va a mejorar la gestión, se van a hacer diseños, se van a tener que dar cuenta, pero todas son controles externos. ¿Ah? Son en el fondo heterocontroles, si tú quieres. Ahora, la pregunta es cómo técnica y culturalmente avanzamos al interior de la escuela, en particular por ejemplo, los SLEP, los emblemáticos, los bicentenarios, etcétera. ¿Cómo avanzamos hacia una cultura de autocontrol, de autorregulación? ¿Ah? Lo que algunos autores llaman la responsabilización de la escuela. En el fondo, donde el colectivo, los principales, directivos y profesores y profesoras, se hacen cargo de la tarea educativa en el marco del proyecto educativo institucional que tengan, el que sea, porque en sentido en Chile es variopinto. Entonces, yo creo que la accountability es necesario, ¿sí? Sobre todo cuando hay platas fiscales, sin duda. Sí. Pero también es cómo avanzar en punto de vista técnico y cultural, sobre todo, para esta especie de autorregulación interna, a modo de autoevaluación interna permanente para la mejora. Daniel, y ya que nombrabas, y algo que te quería preguntar, los colegios emblemáticos, no solo la crisis que están viviendo, sino preguntarte, ¿emblema de qué son? Y si responde justamente a otras épocas donde tenemos que repensar este emblema o rescatar, digamos, ciertos principios, valores, formas de eso que llamamos emblemático. Bueno, emblemático en el sentido de ser emblema o luz de la sociedad, ¿ya? En el sentido de que ahí se formaron personas, independientemente de la repercusión pública, personas que de alguna manera tenían la posibilidad de confiar, y su familia, en esa formación, una muy buena formación, ¿ya? Pero que también era, ¿cómo decirlo?, bastante particular en el sentido de que no iluminaba el sistema escolar completo, ¿ya? Y yo creo que ahí hay un desafío de cómo volver tal vez a hacer renacer esos liceos emblemáticos, ¿ya? Pero también yo creo que la preocupación son todas las escuelas, todos los liceos chilenos que están financiados por el erario público, digamos, ¿ya? Y cuando uno ve hoy día que esos emblemáticos han perdido esa luz, ¿ya? Que ya no son faros de la sociedad. Estoy pensando en algunos emblemáticos que incluso han tenido presidentes de la República, etcétera, y destacadas personas del ámbito social, cultural, político, deportivo, empresarial, de todo, ¿ya? Donde en el fondo eran crisoles de convivencia, de experiencia humana, de experiencia educativa, en donde yo me encuentro con el distinto, con el diferente, y aprendo a escuchar. Más parecido a la universidad. Más parecido a la universidad, en ese sentido, claro, porque las universidades, digamos, son espacios heterogéneos en el cual uno comparte con distintas personas, visiones e ideologías, ¿cierto? Procedencias, etcétera. Y eso ayuda mucho, para efecto, yo creo, una buena educación, una formación con vista a una ciudadanía del siglo XXI. Por eso yo diría que un tema que no sale bien relevado siempre, que el tema, incluso en comunas como la nuestra, como Estación Central, donde está la USACH, pero también en Santiago, Maipú, Independencia, por ejemplo, estos crisoles que se están generando desde el punto de vista de matrícula con inmigrantes, ¿ya? Y yo creo que hay un tema pendiente, no voy a decir cómo resolvemos, pero cómo nos adecuamos a una realidad que es totalmente distinta a lo que se está viviendo en otros establecimientos. Los estudiantes de básica de nuestra carrera, del Departamento de Educación, ellos, en el caso de Santiago, Independencia, Estación Central, señalan que la matrícula ya está en muchas partes sobre el 80% de matrícula inmigrante. Entonces la pregunta es que, para nosotros, incluso como USACH, ¿qué estamos haciendo en la formación inicial docente para ese tipo de estudiantado que es distinto, que es diferente, que viene con otra cultura, que tiene otra forma de actuar, de ser, otro lenguaje también, incluso, ¿ya? Aunque hablen castellano, tenemos castellano, entre comillas, diferente, aparte del chileno, que es tan rico, es tan coloquial, pero castellano. Claro. Y ahí yo creo que es un tema importante de abordar. Ahora, en asignaturas como las tuyas de formación, quizá no se ven tanto esos desafíos, o sí también. Y sobre todo cuando uno empieza en las nivelaciones. Para muchos, claro, las llamadas ciencias duras son más, no solo desafiantes, sino, claro, también más universales. Quizás porque justamente
comillas, rigidez de la fórmula, de la tabla periódica, qué sé yo, permiten una mayor universalidad. ¿Cómo también ves que con los desafíos también de la humanidad y con estas bases que son antiguas, ¿no? La misma biología, la química, igual están siendo desafiados también, no solo en las metodologías, porque quizás está todo en internet también, ¿no? Y no se trata, ya sabemos hace rato, de memorizar las cosas. Como también ahí la curiosidad por la experimentación es algo que ustedes necesitan relevar a propósito de la formación de la gente en tu asignatura. Sí, Es una tremenda vuelta, pero me entendiste. Sí, no, está claro. Sí, está interesante el planteamiento, digamos. Sí, pensé en todos lados. Sí, está bien. Está bien. O sea, yo creo que la realidad escolar hoy día, la realidad en la sala de clase, está en la línea de lo que tú planteas. Yo creo que es un desafío permanente. O sea, yo creo que finalmente una buena educación tiene que generar dispositivos internos en las personas, en los estudiantes. Desde el punto de vista, por ejemplo, de un tema clave como el que tú señalas, que es el tema de la curiosidad. El tema de mirar la realidad, de preguntarse sobre esa realidad, ya sea social, cultural, política, etcétera, ¿ya? Para efectos de ir generando un pensamiento propio, ¿ya? Compartido, debatido, dialogado, sin duda. Y eso yo creo que demanda cuestiones metodológicas, didácticas, metodológicas, evaluativas, distintas o diferentes. Sí. ¿Ya? O sea, si seguimos con el profesor, la profesora tradicional, que habla, que usa la pizarra, ¿ya? Solamente, y no nos hacemos cargo de esta realidad variopinta que tenemos, yo creo que va a ser muy difícil enganchar a los estudiantes, porque incluso no tienen la percepción, incluso en la universidad, de que la gente se latea, disculpa la expresión, no, sí, por favor. Se latea, que no le encuentra sentido a lo que está haciendo en el rol de estudiante, ya sea en la escuela en particular, digamos, ¿cierto? Y por lo tanto, porque como que la vida va por fuera. O la vida está en el celular, o la vida está en el iPad. Ahí está la vida, están las redes sociales, están mis amigos, están los conocidos, están mis familiares, etcétera. Y por lo tanto, lo que ese señor o esa señora me está planteando es como una cosa muy como extraterrestre, digamos, en definitiva, y que no tiene que ver conmigo, con lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que a mí me gusta, las preguntas que yo tengo, y por lo tanto no pongo atención. Y la atención es el primer factor de un buen aprendizaje. Exacto, y para motivarse. eso el tema de la atención, la memoria, la motivación intrínseca, porque el profesorado lo que hace más bien es una motivación extrínseca. Entonces tú tienes que poner dispositivos, que los alumnos desarrollen dispositivos internos para hacerse las grandes preguntas de su vida, desde el punto de vista del sentido, los objetivos, los propósitos, quién quiero ser, cómo quiero aportar. Y eso va independiente de la química, de la filosofía, del arte. Son todas asignaturas o son todas materias que pueden contribuir a esta formación que yo creo que está en la línea de una formación integral, de una ciudadanía que tiene que ser distinta. Por ejemplo, esta construcción, en mi opinión, que es difícil, que son los deberes ciudadanos. Sí. Hablamos siempre de derechos ciudadanos, sí. Pero ¿y cuáles son tus deberes? Nómbrame. Yo he hecho el ejercicio con gente, y gente educada incluso. Me refiero con buena formación escolar, universitaria, y son capaces de hacer un listado de derechos, pero cuando tú ves el listado de deberes, son pocos. Son pocos. Entonces, claro, ahí hay un tema que nos está cuestionando la labor educativa, y la universidad tenemos que prever eso para efectos de no ir tan atrasados, porque como que siempre vamos atrasados. La escuela va atrasada respecto a la sociedad y nosotros vamos atrasados muchas veces respecto a la escuela. Interesante tus palabras, Daniel. Y solo quería preguntarte antes de despedirnos, tú hablabas de los dispositivos también internos, ¿no? Que son estos motores o artefactos también que tú señalabas, pero que tienen que ver con la motivación para el proceso de aprendizaje. ¿Cómo están viendo ustedes desde la USACH, el Departamento de Educación, en la formación de profesores y profesoras y seguramente muchos maestros y maestras, que no es lo mismo, el uso de los dispositivos? Porque hay, digamos, visiones de que pueden ser un tremendo aporte, sobre todo para estimular, porque no se los vas a sacar a estas nuevas generaciones, ya vienen con el celular pegado a la piel. Y por otro lado,
hay otros que son más ludistas, o sea, que no les gusta y son más análogos, y como ya hay, digamos, exceso y abuso de estos dispositivos que implican cosas también físicas, cansancios, qué sé yo, a la vista, no sé qué, mejor no en una cajita y nos olvidamos y vamos a lo que te falta para equilibrar. ¿Cómo lo están viendo ustedes? Yo me imagino que, digamos, hay distintas visiones, pero claro. La tuya, Daniel. La mía en particular, yo creo que todos los dispositivos tecnológicos pueden contribuir a la educación en la medida que yo tengo claro los objetivos, los propósitos. ¿Ya? Una herramienta. Porque en el fondo son una herramienta. ¿Ya? No tienen un valor por sí mismo en términos de la materialidad y todo lo que significa ahí la inteligencia humana metida en esos aparatos, pero desde el punto de vista educativo es un medio para un fin, y el fin sigue siendo la formación en general, la educación, los aprendizajes, ¿cierto?, de todo tipo, y por lo tanto la pregunta es ¿qué tipo de relación quiero tener yo con los dispositivos? ¿Ya? Y de qué manera me pueden contribuir al logro de esos objetivos educativos, pedagógicos, y por lo tanto significa planificar su uso. Significa diseñar experiencias educativas en donde estén involucrados esos aparatos. Por ejemplo, hoy día hay mucha gente que está trabajando con inteligencia artificial, ¿cierto?, para asignaturas como didáctica, como currículum, como evaluación, ¿ya? Y por lo tanto ahí hay un uso pedagógico del aparato, ¿ya? Porque los alumnos también te sorprenden. En el caso, mi experiencia acá en la USACH, en básica, también ahora estoy haciendo un curso de evaluación para la gente de pedagogía en inglés, que aprovecho a saludar también si está por ahí. Ya, pero dilo en inglés. Claro. Salúdalo en inglés. Okay. Y por ejemplo, muchas veces tú ves que estás hablando, estás tratando de comunicar, sistematizando, qué sé yo, estás explicando la experiencia que viene, y están los alumnos con cabeza agachada con el... Obvio. Y el prejuicio de uno muchas veces... Creen que están haciendo un meme el profe. Claro, que están afuera, están haciendo un meme, te están googleando, no tengo idea. ¿Sí? Y tú preguntas, no, profesor, si lo que estaba viendo era lo que usted dijo sobre estaba tal verificando, cosa. Estaba viendo, claro. Estaba verificando, mira, aquí hay un artículo, aquí hay un trabajo de alguien, tal persona opina tal cosa. Entonces, bueno, ese es el uso pedagógico. Claro. Y en alguna manera, cómo lo sistematizamos, cómo lo subimos a la mesa de nuestro trabajo, y es un aspecto, un recurso más para el ejercicio docente y el rol social, profesional que cumplimos nosotros, que es la formación de los futuros profesores, en este caso de la querida Universidad de Santiago de Chile. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Daniel Ríos, académico del Departamento de Educación de la USACH, por haber venido a conversar a propósito de esta discusión presupuestaria en torno a la educación para el próximo año, donde por lo menos en este ítem hay mejores noticias de la que teníamos al principio de esta semana o la anterior, incluso, cuando había mucho temor, y estamos a la espera de otros ítems, porque claro, todo está integrado, o sea, la educación, el ítem de educación, vivienda, salud, qué sé yo, y todo el tema, por ejemplo, con las niñeces y la subsecretaría, la defensoría y otros programas, está todo relacionado. Así que muchas gracias por habernos acompañado. Pues, esperemos que el acuerdo al cual se ha llegado hoy día en la madrugada pueda servir para seguir mejorando la calidad y la equidad de nuestra educación que necesitamos para un país más desenvuelto, desarrollado, digamos. Eso, vamos hacia eso. Que te vaya muy bien, que tengas lindo fin de semana, muchas Daniel. gracias. Ay, que disfrutes Iron Maiden. Espero. Muchas gracias. Después nos cuenta. Y tiene que pagar la manda, la apuesta. Y nosotros vamos a la música acá en Frecuencia Pública.